¿Por qué Toni Kroos come oro? Eso fue lo que se preguntaba Jude Bellingham nada más aterrizar en el vestuario del Real Madrid en este pasado mes de julio. En una entrevista al Equipo, después del premio Copa, Jude desvelaba estas cosas y otras más que hoy os voy a desvelar. Los representantes, los agentes de Jude Bellingham son los padres. Y cuanto menos esto es curioso, es una fórmula que están repitiendo muchos jugadores, el clan Mbappé por ejemplo también lo está haciendo, y es que las estrellas del presente deciden ser representados por familiares. Evidentemente esto tiene una razón muy simple. Un agente de futbolistas que no tenga una relación familiar directa con el jugador va a buscar siempre su propio beneficio. Lo que quiere un agente de futbolistas es llevarse el máximo dinero posible en sus operaciones. Por tanto, la fórmula más sencilla aquí es que simplemente un padre, una madre, un familiar directo te gestionen tu futuro. En el caso de Bellingham, tanto su padre como su madre realizan estas labores y de hecho fueron ellos los que negociaron con el Real Madrid. En un mundo en el que los jugadores siempre intentan quedar bien, Jude para esto también ha sido una excepción, y es que ha desvelado que su sueño desde pequeño era jugar para Inglaterra. De hecho, en sus declaraciones afirma que cuando era pequeño vería impensable haber pasado de la Bundesliga a la Liga Española sin haber pisado la Premier League. Normalmente los jugadores optan por un discurso mucho más sensacionalista, mucho más tribunero, diciendo que su sueño era jugar en el equipo en el que casualmente están ahora, cuando en el 80% de los casos esto no es así. Bellingham de pequeño, cuando tenía 8 o 9 años, se veía jugando para Inglaterra. Y digo 8 y 9 años porque Bellingham en sus años más jóvenes no quería jugar al fútbol. Existen varias anécdotas de que Bellingham, cuando iba a ver jugar a su padre, prefería estar recogiendo hierbas, recogiendo flores para hacerle un ramo de margaritas a su madre que ver el partido. En eso Jude destaca la libertad que le dieron sus padres para elegir lo que quería hacer él con su vida, y en aquel momento era más frecuente ver a Bellingham hijo dando vueltas alrededor del campo de fútbol a que estuviese prestando atención viendo el partido. Sin embargo, desde que nació, el pequeño Jude tenía algo diferente, algo especial. Era una persona muy competitiva. Era una cualidad, un atributo o quizás incluso un defecto que hacía que hasta para jugar al escondite lo diese absolutamente todo. Bellingham cuenta que cuando perdía precisamente a este juego, el cabreo le duraba horas y horas y horas, y por qué no decirlo, era muy difícil relacionarse con él por este carácter. Es curioso porque Bellingham, cuando fichó por el Real Madrid y empezó a hacer la pretemporada, se juntó con gente que no eran internacionales. Estaba plagado de canteranos y estaba plagado de jugadores que simplemente no iban con su selección y que por tanto quizás tuviesen menor nivel. Pero no así el caso de Toni Kroos. Bellingham aseguraba que comía con Kroos todos los días. Es una leyenda blanca que, a pesar de haberlo ganado todo, sigue con las mismas ganas que el primer día, y eso a Jude le sorprendía. Por eso le llevó a pensar que para mantenerse de tal forma, el jugador alemán debía de estar comiendo oro. Y esto evidentemente no es así. En la ciudad deportiva del Real Madrid no te ponen para comer oro. Pero sí que es cierto que muchos futbolistas, Mbappé, Cristianos y jugadores de este estilo, se alimentan una vez por semana con carnes bañadas en oro. Un tipo de oro que tiene propiedades antiinflamatorias, estimula la capacidad intelectual, aumenta la resistencia del jugador, y es por ello por lo que muchos nutricionistas lo recomiendan. A pesar de que los ídolos de pequeño de Bellingham fuese Gerrard y Rooney, la realidad es que Bellingham, a medida que iba creciendo, se fue fijando más en la figura de Zinedine Zidane, y todo ello a partir de una escena en la que Jude vio a su padre con una camiseta falsa de Zidane. Jude le preguntó a su padre que quién era ese jugador, y su padre le recomendó que viese vídeos de él en YouTube. A partir de aquel entonces, Bellingham quería ser como Zidane, y es curioso porque incluso se llegaron a conocer en la final de la Champions de 2022 entre el Madrid y el Liverpool. De hecho, es sabido por todos, Bellingham lleva el 5 de Zidane. Pero sin dudas quizás la declaración más sorprendente de esta entrevista sea la siguiente. A la pregunta de cómo se veía de aquí a 5 años, Jude respondía que con 5 Champions, un Mundial y una Eurocopa. Un ejemplo más de la ansia competitiva de este jugador.